Parece que poco a poco se van calmando las aguas después de vivir un lunes de fuertes caídas a nivel global. Vimos pánico en muchos mercados y hasta la posibilidad de que viéramos la intervención de urgencia por parte de la Reserva Federal. Hoy parece que la cosa viene más calmada. Por la parte de Asia la apertura viene tranquila y Japón, que fue la mecha que lo empezó todo, está recuperando todo lo perdido ayer con una subida histórica del Nikkei. Y ahora la pregunta es, ¿ya podemos dar por finalizada esta gran corrección? ¿O es una pausa para seguir cayendo? Pues repasaremos en la sección de análisis técnico cómo han quedado muchos activos y muchas altcoins después de estas fuertes caídas. Por lo que ahora sí, vamos al lío. Muy buenos días, cracks, y como no, aquí cada uno aprovecha para sacar tajada de cualquier situación. Y ayer Donald Trump publicó en sus redes sociales que la culpa de que los mercados bursátiles se estén desplomando es de Kamala Harris, y avisa que él ya lo advirtió. Él comenta que este es el crack de Kamala y la criticó diciéndole que es una despistada y también tuvo palabras para Biden, al cual acusa de dormirse, culpándolo del desplome de su mal liderazgo de Estados Unidos. En mi opinión, no digo que no tenga razón, pero dudo que aún siga él pensando que la Fed no deba de bajar tipos de interés hasta pasadas las elecciones, tal como dijo hace apenas una semana, visto tal como están los mercados. Y por cierto, ayer en medio de todo este follón de las caídas, el asesor económico de Biden presentó su dimisión. Curioso hacerlo en un día de pánico en los mercados. Y ahora, cambiando de tema, según CoinShares, volvemos al negativo, y es que la semana pasada los productos de inversión en activos digitales experimentaron salidas por un total de 528 millones de dólares, rompiendo así la racha de las últimas 4 semanas en positivo. Y tanto Bitcoin como Ethereum tuvieron saldos negativos, sobre todo empujados por la presión de venta de Grayscale. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y ahora pasando a revisar las métricas de los ETF de Bitcoin al contado, según esto, que creo que no es cierto, según esto tuvimos la segunda salida en negativo consecutiva, y es que ayer lunes tuvimos una salida de 168 millones de dólares. Pero fijaros que BlackRock no está actualizado. Y es que ayer el volumen de los ETF de Bitcoin al contado se volvieron locos. Estos tuvieron un volumen de casi 3.000 millones de dólares solo la primera hora de negociación de apertura del mercado, que esto es 10 veces más del volumen de los ETF de Ethereum. Y concretamente el ETF de BlackRock tuvo un volumen de más de 2.200 millones de dólares, que es el máximo de los 4 meses. Por eso creo que estas métricas no están bien, porque aquí marca un volumen de 0, cuando muy posiblemente el volumen sea bastante positivo. Y veremos cuando lo actualicen qué cifra es la que marca realmente en el día de ayer. Pero en total el volumen de los dos ETFs, el de Bitcoin y el de Ethereum combinados, fue de casi 6.000 millones de dólares. Por lo que respecta al ETF de Ethereum, este sí que tuvo una jornada en positivo. De hecho, es la mejor jornada después del día del lanzamiento. Y al margen de las ventas de Grayscale, todos los demás estuvieron comprando. Y ayer conocíamos como el cuarto mayor fondo de cobertura de Europa, el llamado Capula Management, con sede en London, a cierre del segundo trimestre informó que posee casi 500 millones de dólares en acciones del ETF de Bitcoin, de BlackRock y de Fidelity. Y atención con este tuit de F2 Pool, porque ayer con la caída de Bitcoin, cuando este se encontraba por debajo de los 52.000 dólares más o menos, solo unos pocos mineros eran los únicos rentables. Y la mayoría de las máquinas, como podéis ver en este gráfico, la mayoría de las máquinas de minería de Bitcoin habían caído por debajo del umbral de la rentabilidad. Y ahora pasando a Ethereum, hay que seguir con el modo alerta, porque ayer desde la billetera etiquetada del gobierno de los Estados Unidos se transfirieron 300 Ethereums a una billetera no etiquetada. Y estos Ethereums fueron confiscados el pasado mes de mayo. Y actualmente el gobierno de los Estados Unidos aún posee más de 50.000 Ethereums. Y ahora pasando a la economía, ayer era un día clave, aparte por el destrozo que vivíamos en directo en los mercados, era clave porque conocíamos un dato que precisamente podía o frenar la caída o acelerarla. Y este era el dato de ISM de servicios de Estados Unidos. Finalmente aparece un muy buen dato en 51,4, que era justo lo que se esperaba, y por encima del dato anterior, lo que indica que la actividad económica se expandió en el mes de julio. Y estas son buenas noticias para la economía, y calma esto sobre todo a los mercados, porque muestra un dato general, el empleo y unos nuevos pedidos que superan y recuperan el nivel de 50. Pero ayer seguramente sea un día que hablaremos de él con el pasar de los años, y es que ayer se vivió una corrección como pocas veces sucede. Más de 1.900 billones de dólares fueron liquidados del mercado bursátil de Estados Unidos, y fue la primera vez en toda la historia que el Nasdaq
perdía más de 1000 puntos. Pero es que la cosa empezó a torcerse de buena mañana desde la parte asiática. La bolsa de Taiwán sufría las peores pérdidas desde 1967, y es que el índice TAIEX del mercado de valores de Taiwán tuvo una caída de más del 8%, su peor día jamás registrado, superando las cifras de la caída de 2020 con el bicho. Y de hecho, se llegó a convocar una rueda de prensa tras el cierre de los mercados para intentar calmar a los inversores. Ahora, pasando a la bolsa de Corea del Sur, tampoco la cosa fue mucho mejor, porque allí se llegó a activar las medidas anti-crash tras un grave desplome del 8%. Y si no fuera suficiente, el paciente cero de toda esta historia, Japón, también sufrió de lo lindo, y el Nikkei se desplomó más de un 12%, registrando así su mayor caída de 2 días en la historia, si contamos ayer y el viernes pasado, y superando también la caída del famoso lunes negro de 1987. Fijaros en este gráfico cómo la pérdida en 2 días es la mayor de la historia, superando justamente el crash de 1987. De hecho, el índice de volatilidad del Nikkei de Japón se disparó un 95% y es el mayor salto porcentual en un día desde 1990. Y encima, para redondear la cosa, durante todas estas caídas, múltiples brokers empezaron a reportar problemas y caídas en su plataforma. Y no hablamos de brokers bananeros. Estamos hablando de Charles Schwab, de Fidelity, de Vanguard, de E-Trade, de Robinhood, etc. Y qué curioso que cuando empezaron los problemas, cuando los pequeños inversores no podían acceder a estos brokers, fue cuando el mercado paró la caída y empezó el rebote en muchos índices, por lo que es bastante curioso. Y entre todo este follón y a todos los movimientos de estos días y semanas, la curva de tipos de 2 y 10 años en Estados Unidos se desinvirtió brevemente por primera vez desde 2022. Y en principio, cuando se desinvierte la curva, es cuando empiezan los problemas. Ahora, pasando a las acciones, empezamos por MicroStrategy, que ayer acabó bajando solo un 10% porque estaba cayendo prácticamente un 30%, acompañando, como no, el movimiento del sector cripto. También otro que sufrió fue Coinbase, que acabó cerrando con un menos 7%, perdiendo el soporte que aguantaba desde principios de año. Y también consiguió recuperar porque estaba perdiendo cerca de un 22%. Ahora pasando a Nvidia, que bajó al final un 6%, también recuperó gran parte de toda la caída, que estaba cayendo casi un 12%, un monstruo como Nvidia, y recuperó hasta un menos 6%, a pesar de conocerse que su director ejecutivo vendió acciones por valor de 323 millones de dólares durante el mes de julio, y ya lleva vendido más de 500 millones de dólares desde que la acción alcanzó los máximos a finales de junio. Ahora pasando a Palantir, que ayer cerró con una bajada del 2,59%. Sabéis que me gusta mucho esta acción y acabó mitigando un poco al cierre porque llevaba una caída de casi el 14%. Pero es que al cierre de la jornada de ayer presentó resultados y estos son bastante buenos, superando las expectativas, y presenta unas buenas previsiones a futuro. Y ahora Aftermarket está subiendo más de un 12%, por lo que esto, de mantenerse, le pone por valores alrededor de los 27-28. Ahora pasando a Dell, que ayer bajó un 4% y es que anunció que despedirá a 12.500 trabajadores. Y por último pasando a Google, que cerró con una bajada de un 4,49%. Pero lo importante de esto será ver hoy cómo digiere la noticia. Y es que ayer se conocía que perdía la demanda antimonopolio contra el Departamento de Justicia y el juez ha determinado que ha violado la ley antimonopolio. Ahora veremos qué sanciones le imponen y más cuando es una de las 7 magníficas y con el peso que tiene Google. Y comentarte como siempre que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para escalar la aplicación, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa aparte de ayudar al canal. Y ahora pasamos a ver cómo está este miedo que dice el mercado tradicional, que después de las fuertes bajadas que vimos ayer, lo normal es verlo donde está, y es en miedo extremo en 19, y normalmente estos niveles son buenos niveles de compra. También pasando al sector cripto, estamos también en miedo extremo y por debajo, marcando el nivel de 17. Y para hoy martes, a excepción de conocer los tipos de interés en Australia que han mantenido la pausa, es un día neutro. Y es que el día importante de la semana era ayer lunes con este dato de ISM. Y ahora en principio, a excepción de algún dato puntual, nos espera una semana plácida por lo que respecta a datos macro. Perfecto, y ahora pasando a los gráficos, ayer el dato de ISM de Estados Unidos trajo tranquilidad a los mercados y un rebote desde los mínimos del día, cuando veíamos caídas que hacían pensar lo peor si estas empeoraban con la apertura de los mercados. Todo esto llegó a causar tal escenario de nervios y pánico que según Bloomberg
ya había hasta un 60% de probabilidades de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés, pero esta propia semana, en una reunión de urgencia, por lo que daba la sensación de que alguien debía de parar la sangría que estamos viendo antes de la apertura del mercado americano. Pero más que la Fed, aquí quien tiene el peso de cómo va a ir la cosa son los bonos. Y es que los rendimientos de los bonos deben rebotar para que el mercado rebote. Y si estos siguen cayendo a cuchillo, aumentará la tensión, los nervios y las caídas. Y ahora mismo aquí podéis ver cómo los bonos parece que están empezando a rebotar, frenar esta caída que estaban teniendo prácticamente en vertical. Y esto es lo que puede llegar a frenar también estas caídas. Porque mi pregunta es que si en principio se descuentan entre una bajada de 100 y 150 puntos básicos, ¿qué hace el bono a 10 años por debajo de la zona del 4%? ¿Qué están descontando los bonos? Y justamente esa incertidumbre o ese desconocer qué descuentan los bonos es lo que pone nervioso al mercado. Por eso ver un rebote de los bonos y volviendo a acercarse a la zona del 4% es lo que daría tranquilidad y frenaría la caída en los mercados. Y ante todo este miedo y nerviosismo en el parquet, mirad este gráfico que tengo por aquí, porque estos días estamos viendo la mayor rotación de activos cíclicos hacia activos defensivos de la historia, superando incluso a la rotación que vimos en marzo de 2022 con el bicho. Y esto es señal de que se quiere ir a lo tranquilo, de querer huir del riesgo, y esto es clara señal de risk off. Por lo que parece que hasta que no amaine un poco la tormenta, seguramente sea más bien a mediados y finales de este trimestre, hasta que no amaine esta tormenta, se hace difícil pensar una rotación con entidad hacia el sector del riesgo. Y otro que ayer estaba en su salsa, este era el VIX. Y es que este se quedó a solo 20 puntos del máximo histórico. Esta es otra muestra de lo inestable que se volvió el mercado en cuestión de días. Y el problema serio que puede provocar estos aumentos de volatilidad es que descompensan muchas carteras que utilizan opciones como coberturas. Y es que precisamente a las opciones les afecta mucho la volatilidad, porque es una variable, es una griega importante dentro de la ecuación. Pero a todo esto, como siempre se dice, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y es que según Morgan Stanley, en las primeras horas de apertura ayer de los mercados, justo cuando algunos brokers no dejaban a los pequeños inversores operar, eso que os acabo de comentar en la sección de economía, pues justo en ese momento, algunos fondos grandes y medianos se empezaron a posicionar en el mercado. No son cantidades aún con entidad, pero quizás nos pueden llegar a marcar un mínimo del mercado de cara a corto plazo. Ahora sí, pasando a los mercados, el S&P 500 rebotó justo en el soporte de los 5.150 que comentábamos que era muy importante que este funcionara como soporte. Y justo se produjo en esa zona un cierre de cortos y esta entrada de fondos grandes y medianos, que coincidía con la apertura del mercado y la aparición del dato de ISM, que era bastante positivo y daba tranquilidad al mercado. Esto también coincide con otro soporte que os habíamos marcado aquí en el Nasdaq, en la zona de 17.200, que también era importante que no perdiera. Pero atención con el Russell, que está volviendo a la parte interna del rango. Por lo que veremos si todos estos índices se estabilizan y dan tranquilidad al mercado. Y podemos tener un mes de agosto más tranquilo para desconectar o descansar un poco antes del petardeo final que seguramente nos está esperando para final de año. Por lo que respecta a Europa y Asia, no estuvieron al margen. Europa también con fuertes caídas, llegando a tocar el nivel de los 4.480, que era justamente el máximo de la anterior estructura que marcó el Eurostoxx a mediados de 2023. Pues es justo donde frenó el precio. Por su parte, si miramos la parte de Asia, China seguimos con caídas. Y atención a Japón, porque según Goldman, en las caídas del viernes y de ayer lunes, las llamadas a margen fueron mayores que en el pico de las ventas masivas por el bicho en 2020. El problema de esto es que esto provoca, tal como comenté en el vídeo de ayer, la liquidación de otros activos más líquidos, como es el caso del oro y de Bitcoin, para poder hacer frente a pérdidas o a estas llamadas de margen. Esto por lo que respecta a las jornadas de ayer y del viernes. Pero hoy, justo ahora mismo, estamos viendo un rebote masivo del Nikkei, y es que el Nikkei al contado está subiendo más de un 10%, borrando toda la caída de ayer y va camino a su mayor subida desde 2008. Eso sí, acordaros que el Nikkei es de las bolsas más intervenidas del mundo y a pesar de ser la segunda bolsa más grande del mundo, el país, el Estado, el poder, tiene un porcentaje de participación muy alto en su mercado bursátil. Y ahora pasando a Bitcoin, más de 1.200 millones de dólares fueron liquidados en el mercado de las criptomonedas las últimas 24 horas. Y es que esto ya empezó el domingo a mediodía, empezó esto a caer y no frenó
hasta más o menos el mediodía de ayer lunes. Y Bitcoin nada más ni nada menos llegó a caer casi un 20%. Y justo ahora nos encontramos en un punto bastante importante, que coincide también, es verdad, con los rebotes y el apoyo de momento que están haciendo todos los índices a nivel global. Y este apoyo no es ni más ni menos que después de limpiar la zona de 50.000, 52.000, después de limpiar todos estos mínimos que tenemos aquí en la parte derecha, rozamos la zona de los 49, 48.000 y el precio rebotó con fuerza. Y ahora parece que se está estabilizando en la zona de los 55.000, más o menos. De momento para hoy sigo con las manos quietas, a la espera de ver más confirmación de que de momento estamos forjando algún suelo a corto plazo y si podemos ver alguna reacción violenta al alza, tal como vimos ya en los anteriores mínimos que marcamos cuando tocamos los 56 y cuando tocamos los 54. Ver si vemos también un rebote con bastante violencia a buscar cerrar toda esta ineficiencia hasta la zona intermedia de los 63-64. Veremos si vemos un rebote de esa entidad y a partir de ahí replantear otra vez escenarios. Porque lo que sí que me espero es, después de esta gran limpieza, de hecho se ha purgado gran parte de los excesos, tanto por la parte tradicional como por la parte cripto, a pesar de que la parte cripto quizás no existían tantos excesos evidentes como sí en la parte tradicional, después de haberse purgado todo esto, ahora en teoría me esperaría un agosto algo más tranquilo, algo menos volátil y que empezáramos a calentar escenarios de cara a septiembre-octubre, para lo que se espera sea un arreón arriba de toda la parte de mercados por este efecto de las elecciones y por el efecto del rally de final de año. Y es que fijaros, ya os comenté ayer que la liquidez está mejorando bastante y Bitcoin es un proxy de la liquidez. Adelanta estos movimientos y el repunte desde los mínimos ya es de un 6%. Acordaros que en el último rebote de noviembre el repunte justamente fue de un 6,5%. El rebote del sector bancario fue de un 5% y el rebote, el que fue el más fuerte desde los mínimos de octubre de 2022, fue exactamente de un 10%. Por lo que un rebote desde mínimos de un 6% ya tiene suficientemente entidad para que esta inyección que estamos viendo de liquidez acabe fluyendo por el mercado global e impacte en los activos que primero lo suelen notar. Y ahí estaría Bitcoin. Por lo que este 6%, que ya es equivalente a otras subidas como la de noviembre de 2023 o la de marzo de 2023, podrían hacer que Bitcoin justamente tuviera una entrada de momentum fuerte y pudiera recuperar la parte central de toda esta estructura de máximos y mínimos decrecientes, que si tiramos un canal de estos, que sé que a algunos os gusta, a ver si esto está por aquí, que esto no lo uso mucho, aquí, por aquí. Si tiramos más o menos este canal, vemos que la parte central está por la zona de los 60.000, por lo que no nos extrañe que veamos un rebote inicial a la parte central del rango y a partir de ahí ver este efecto de la liquidez que está entrando, que es muy posible que ciertos bancos centrales estén ya empezando a preparar el escenario para frenar estas caídas, sostener el mercado antes de futuras intervenciones y para preparar este escenario idílico del posible final de año electoral y del rally de Navidad. Por lo que respecta a Ethereum, un escenario muy similar al de Bitcoin. Fijaros que Ethereum vino justo a buscar el bloque este, que si miramos en gráfico semanal, corresponde a una zona de soporte y resistencia del pasado, donde veíamos como en 2022 frenó las primeras caídas y después utilizó como techo toda esta zona y después volvió a utilizarlo como soporte. Pues justamente el precio tocó en mechazo ese nivel que corresponde a los 2100, 2150 y que coincide con ciertos puntos de interés como es el caso de Bitcoin. Por lo que el escenario sería muy similar al de Bitcoin, que me esperaría que se calmara algo esta volatilidad tan loca. Y es que vemos una caída en apenas pocos días de más de un 40% y esto es una locura para un activo tan grande como Ethereum. Por lo que me esperaría una vuelta a la parte baja del rango roto en la zona de 2800, 2900. Y a partir de ahí, seguir monitorizando cómo van los índices, seguir monitorizando cómo va la volatilidad y seguir monitorizando cómo va la liquidez para prever ese muelle, cómo va cargando en preparación a lo que nos pueda venir para finales de este trimestre. Lo que sí está mejorando bastante, y es muy buena noticia, es el Total 3, y es que ayer había empezado la semana con el pie torcido, llegando a perder la zona de 500 billions y la está recuperando con fuerza. Y es que estamos viendo muy buena reacción en algunas altcoins, como es el caso de AB, que tocó el bloque con un mechazo bastante contundente y reacción alcista. Lo mismo para DOT, tocando zonas de interés. Veremos ahora muchas altcoins que están tocando justo puntos de interés que marcamos ya en el vídeo de ayer, como es el caso de Polkadot, como es el caso también de XRP, el inicio del bloque de la rotura de toda la estructura de la izquierda. También es el caso de Solana, que a pesar de no tocar un bloque como tal, porque no existía un bloque claro en la parte de la izquierda, pero sí toda esta liquidez pendiente, la zona central, vino a limpiar y está apoyando justo la directriz bajista. Algo similar para Toncoin, apoyando en el bloque que llevó a máximos históricos. También
muy similar a Ondo, tocando justo el bloque y limpiando toda esta liquidez pendiente de la izquierda. También el caso de Link apoyando en el bloque de punto de interés que ya marcamos como era zona muy interesante a nivel de semanal y diario, justamente esta zona de 9,5-10, que es la que tocó durante la jornada de las caídas de ayer. También el mismo caso para Pepe, después de mitigar este doble suelo y apoyar en el bloque en toda esta zona de aquí, de muchos ceros. También el caso similar a BNB, apoyando en el bloque que le llevó a máximos históricos después de comprimir en toda la parte superior, limpieza, manipulación y ahora roto por la parte inferior pero apoyando en este bloque, por lo que también son buenas zonas de construcción de posición. El caso de Bitcoin Cash también de limpiar el mínimo y apoyar en el bloque que nos llevó también a los máximos de la zona de 700. Y es que fijaros que llevamos ya una caída del 60%. También caso similar para Matic, que estamos apoyando ahora, si fijamos en gráfico semanal, en todo el bloque que inició el bull market de 2021 y justo ha vuelto a apoyar en el suelo de mediados de 2022, por lo que son primeras buenas zonas para empezar a pensar, construir posiciones. Si en todos estos activos que acabo de comentar tenéis una previsión alcista de cara al medio largo plazo y más para este posible tirón alcista de final de año. Y por último Cardano, comentarla porque esta sí que no ha llegado a tocar el punto que tenía de interés de 0.26, 0.24, por lo que estaré pendiente si a nivel interno rompe estructuras, porque quizás no llega a esta zona y empieza a tirar desde estos puntos. Pasando a las divisas, el dólar cae con la noticia del buen dato de ISM, que confirmaría que con ello logramos aguantar estas caídas del mercado, pero sigue confirmando que el recorte de tipos de la Fed está más cerca que lejos y sobre todo ahora el debate es de si este recorte será de 25, 50 o hasta 75 puntos básicos en la misma reunión. De momento hemos visto cómo arrancamos la semana tomando, como hacemos casi siempre, máximos y mínimos relevantes, en este caso máximos y mínimos de semanas anteriores, por lo que después de tomar estos mínimos es posible ver cierta reacción a la parte central de ineficiencia de ambos activos, por lo que me decantaría a una zona bajista en euro-dólar y a una parte alcista en DXY. Pero sí que a comentar que hay un detalle, y es que a pesar de estas caídas que estamos viendo estos días en muchos índices y mercados bursátiles, lo que está dando algo más de tranquilidad es justamente esto, que el dólar no esté subiendo, porque cuando realmente se rompe los cimientos, la fontanería del mercado, cuando realmente hay problemas en el núcleo del mercado, cuando hay pánico, el mercado se protege en dólares. Y si durante estos días atrás hubiéramos visto estas caídas que coinciden con un aumento de valor del DXY, entonces sí que me preocuparía más. Porque es cuando el mercado se protege en dólares, cuando se descuenta que seguramente de cara al corto o medio plazo el problema que viene sea realmente serio. Por lo que da algo de tranquilidad ver que el DXY, a pesar de estas fuertes caídas, también tuvo su pequeño desplome. Por último, comentar que también está ayudando bastante a todo esto la pequeña caída que estamos viendo en el yen, y es que el dólar está recuperando parte de toda la bajada contra el yen y ya lleva una subida del 3% justamente desde la aparición del dato de ISM del día de ayer. Y esta bajada del yen está dando aire también a muchas bolsas, en el caso del Nikkei, y dando respiro y frenando un poco justamente lo que está provocando toda la inestabilidad de los mercados. Y por último, commodities, al igual que todo, se está relajando, se está calmando, porque el oro y la plata llevaban fuertes caídas. Y el oro se está estabilizando en la zona de 2400 y la plata aún sigue en la parte baja, que coincide con los máximos de 2022 en la zona de 27, 26,8. Y quien también estará pendiente de lo que va pasando en Oriente Medio y en estos datos económicos por la débil más o menos demanda que pueda haber a nivel global será el petróleo, que de momento está haciendo suelo después de limpiar los mínimos de 72,60. Está haciendo suelo en este bloque y estaré pendiente para ver si forja alguna estructura, que veamos cierta recuperación del activo de cara a corto plazo. Perfecto, y con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy veremos cómo asimilan los mercados las grandes caídas que vimos ayer. Hoy a nivel macro sí que es verdad que es mucho más tranquilo y veremos cómo se va sentando todo el polvo de ayer y estaremos pendientes a ver cómo vienen las aperturas de los mercados. Y en mi caso espero que se calme un poco la cosa y me permitan aflojar un poco el ritmo de los vídeos para también poder irme de vacaciones unos días. Por lo que estar atentos al canal de Telegram porque por allí iré comentando la cadencia de vídeos que iré llevando este mes, que será un mes irregular. Habrá semanas con 3 vídeos, otros con 4, porque tengo en mente que sea un mes donde afloje el ritmo para preparar todo lo que nos viene para el mes de septiembre. Que vaya muy bien el día, cuidado con los SLs y nos vemos. Hasta luego.